Vamos a continuar. Nos habíamos quedado en la bolilla 10 para desarrollar. Y la bolilla 10 establece, siempre dentro de lo que es el derecho aeronáutico, establece definir los conceptos de búsqueda, asistencia y salvamento. En tal sentido, como venimos ya desarrollando, básicamente los conceptos están contemplados en la ley 1860/2002, que es nuestro código aeronáutico. Y ahí podrían ir al artículo 284, que define perfectamente cada uno de estos tres términos. Y dice dicho articulado: búsqueda. Se entiende por búsqueda el conjunto de operaciones destinadas a averiguar la situación de una aeronave y el lugar donde se encuentra, cuando no se tuviese noticia de la misma. Eso es con respecto a búsqueda. Entonces, conjunto de operaciones destinadas a averiguar la situación de una aeronave y el lugar donde se encuentra, cuando no se tuviese noticia de la misma. Y atiendan bien los conceptos, porque solamente una palabra varía en estos tres conceptos. Dice el mismo artículo en el párrafo segundo: se entiende por asistencia el auxilio o ayuda que una aeronave presta a otra que se encuentra en situación de peligro, con el propósito de evitar un siniestro. Entonces eso es asistencia, auxilio o ayuda que una aeronave presta a otra que se encuentra en situación de peligro, a fin o con el propósito de evitar un siniestro, un accidente. Y finalmente, el último párrafo del artículo 284 del Código Aeronáutico define por salvamento la acción dirigida a rescatar o socorrer a personas o cosas que se encuentran a bordo de una aeronave accidentada. Entonces, resumiendo, porque esto sí o sí va a ser tema de examen. O sea, lo que son los temas de conceptos, más todavía me gusta cuando son muy pocos las palabras que los diferencian unos de otros. Búsqueda, entonces siempre se refiere a encontrar una aeronave. Y por supuesto, encontrar una aeronave implica ver en qué situación está. ¿Por qué? Porque desapareció del éter, del radar. Entonces, búsqueda siempre importa la aeronave, la estructura en sí. Sin embargo, y aquí salto ya a salvamento. Cuando vamos a salvamento, dejo para el último lo de asistencia, cuando vamos a salvamento estamos hablando de búsqueda o rescate, pero de personas, o sea, de la tripulación o del pasaje, o inclusive de las cosas que se encontraban a bordo de la aeronave ya siniestrada. Entonces, búsqueda siempre, tengan en cuenta que estamos refiriéndonos al aparato, a la aeronave, al avión, como una estructura. Y el salvamento al rescate de lo que lleva adentro esa aeronave o ese avión, sean personas o cosas. Finalmente, asistencia es el auxilio que le da una aeronave a otra aeronave a fin de evitar un siniestro, que se puede dar normalmente en el tema, por ejemplo, de abastecimiento de combustible, cuando de repente un avión quedó sin combustible por algún motivo, mal cálculo, y viene un avión tanque que le conecta y le tira más combustible. Eso, por ejemplo, es una asistencia. Ejemplos claros. Después también nos pide la bolilla 10 hablar sobre la investigación de accidentes e incidentes en la aviación. Y eso ya habíamos nosotros definido cada término a que hace referencia a esto, que es accidentes e incidentes, y vamos a repetir: accidente es un siniestro que puede ocurrir por dolo o negligencia y siempre implica la avería de la aeronave en sí. En cambio, el incidente puede perfectamente caber un incidente dentro de la aeronave cuando, por ejemplo, un grupo terrorista se hace de la dirección o el comando de la nave.
Entonces, incidentes son cuestiones graves, pero que no llegan a afectar en demasía o casi nunca luego lo que es la estructura, o sea, la cosa, el objeto avión. Sin embargo, el accidente sí necesariamente implica una avería al avión o a la máquina, sea total o parcial. En tal sentido, la investigación de estos accidentes o incidentes, o sea, mejor dicho, incidentes, porque son dos cosas diferentes, accidentes e incidentes, en la aviación está definido en el artículo 285 del Código Aeronáutico, que establece de que la Autoridad Aeronáutica Civil será el organismo encargado de la dirección y organización de la búsqueda, asistencia y salvamento. Y a los fines de este título podrá requerir a los explotadores de aeronaves, sean estos personas físicas o jurídicas, bajo cuya dirección se encuentran personas especializadas o que tuviesen sistemas de comunicación, y a los comandantes de aeronaves, inclusive que están volando, la prestación de la ayuda necesaria conforme a lo previsto precedentemente. O sea que el 285 establece de que la Autoridad Aeronáutica Civil, en nuestro caso la DINAC para el Paraguay, ¿verdad? Es el organismo encargado de dirigir, organizar la búsqueda, asistencia y salvamento. Se pueden dar búsqueda y salvamento, se puede dar asistencia por otro lado, ¿eh? O búsqueda y asistencia también se puede dar. O sea, de repente es cuestión de ir viendo los términos y los conceptos para que se puedan dar al mismo tiempo dos o más de estos elementos o separadamente. Lo importante en este punto es de que la Autoridad Aeronáutica Civil es el organismo encargado de dirigir y organizar la búsqueda, asistencia y salvamento de cualquier tipo de aeronave, y a dicho efecto tiene amplias facultades y prerrogativas para requerir de los explotadores de aeronaves, sean personas físicas o jurídicas, que tengan a su cargo personal especializado o inclusive comandantes de aeronaves de aviones que están volando, toda la ayuda necesaria y deben de prestársela. Bueno, ahí termina nuestra unidad 10. Quiero ya rápidamente avanzar un poquito más, pasar a la 11, aprovechando el tiempo. ¿Entró alguien recién? ¿Quién entró? Si puede abrir su micrófono el que entró. Bueno, habrá salido. La bolilla 11. De las faltas y de los hechos punibles. Tenemos que empezar esta unidad 11 diferenciando qué son faltas y qué son hechos punibles. Las faltas, o también denominadas comúnmente en la jerga administrativa contravenciones, ¿verdad? Es una conducta antijurídica que pone en peligro algún bien jurídico protegido, pero que es considerado de menor gravedad y que por tanto no llega al rango o no puede ser tipificado como delito, ni mucho menos como crimen. Normalmente es sancionado administrativamente con multas. Un ejemplo claro de una falta o contravención es, por ejemplo, en la vida cotidiana, una multa por cruzar un semáforo en rojo, por ejemplo. Eso es una falta. Es sancionado con una multa y no pasa, o sea, para el Estado, esa conducta, si bien es antijurídica porque contraviene una norma, en este caso el sistema de lo que hace a la conducción vehicular, sin embargo no llega a la gravedad de ser considerado o tipificado como delito, mucho menos como crimen. En cambio, el hecho punible, sí, el hecho punible es la acción u omisión, hacer o dejar de hacer, sancionada por el derecho con una pena, también denominada conducta delictiva. Es un hecho penal o acción punible.
Este hecho punible debe provocar un daño y ser imputable. Y en base a eso la ley los castiga a fin de proteger la seguridad pública. Los hechos punibles son aquellos contemplados normalmente en el Código Penal. Y pueden ser delitos y crímenes. Los delitos son aquellos que tienen una pena máxima de hasta 5 años contemplado. Y los crímenes de 5 años en adelante. Entonces, eso es para diferenciar lo que es una falta de un hecho punible. Y dicho eso, entramos a nuestra materia otra vez y pueden ir al artículo 309 del Código Aeronáutico, que establece en cuanto a las faltas y hechos punibles. El 309 dice: Antonio, apaga tu micrófono. Bueno, el 309 dice: en caso de inobservancia a las disposiciones de este código, el Código Aeronáutico, sus reglamentaciones y los convenios internacionales aprobados y ratificados por el Paraguay, ahí estamos hablando de la pirámide de Kelsen, la autoridad aeronáutica civil deberá tomar las providencias para asegurar las pruebas, labrando actas sobre los hechos, autores, damnificados, consignando todos los elementos de juicio y remitiendo todo lo actuado a la autoridad judicial o administrativa, si correspondiese. El 310 dice: la autoridad judicial o policial podrá incautar los objetos cuya transportación necesite de autorización especial, se hallen prohibidos o estén al margen de las disposiciones legales y se encuentren a bordo de una aeronave. Y finalmente vayan al 319 del mismo código, que establece la autoridad aeronáutica civil. Repito, en nuestro caso Paraguay, la DINAC será el organismo competente para la aplicación de las sanciones previstas en el presente capítulo, excepto en lo relativo a la cancelación definitiva de la concesión de la explotación de los servicios de transporte aéreo internacional, que corresponderá al Poder Ejecutivo. Entonces, estas tres normas contenidas en los artículos 309, 310 y 319 del Código Aeronáutico nos detalla perfectamente las generalidades que hacen a las faltas y los hechos punibles, y ya dicho la diferenciación entre una y otro, entonces pueden perfectamente adecuarlo a estas normativas, teniendo en cuenta de que la DINAC es la que va a aplicar siempre la sanción cuando se trate de faltas, y cuando ya estén en juego hechos punibles tipificados en el Código Penal, por supuesto le va a corresponder al Poder Judicial a través de sus órganos, los magistrados competentes, para poder dirimir y en su caso sancionar con las penas previstas a los hechos punibles tipificados dentro del Código Penal. Bueno, de ahí pasamos a los hechos punibles para deslindar un poquito mejor lo que ya les dije, que podemos, por ejemplo, hablar el artículo 322 establece: respecto de los hechos punibles serán aplicables las disposiciones del título tercero, capítulo tercero del Código Penal. O sea, el artículo 322 del Código Aeronáutico remite específicamente al Código Penal, ahí les muestro, ¿verdad?, de nuestro Código Penal vigente, que es la ley 1160/97, y cuando hablamos de hechos punibles, cuando ya la gravedad de la situación amerita o escapa a la competencia de la Dirección de Aeronáutica Civil, la DINAC, que es el organismo competente en materia administrativa, automáticamente se deriva entonces al Código Penal y resultan aplicables las disposiciones del título tercero, capítulo tercero del mismo. En tal sentido, por ejemplo, el capítulo tercero
del Código Penal establece penas complementarias y puedo citar como ejemplo el artículo 57 del Código Penal paraguayo, que establece una pena patrimonial junto con una pena privativa de libertad mayor de 2 años, que se podrán ordenar cuando estén expresamente previstos por la ley. Y de acuerdo con lo previsto en el artículo 65, que son las bases de la medición de las penas en el Código Penal. El pago de una suma de dinero cuyo monto máximo será fijado teniendo en consideración el patrimonio del autor. Estos son ejemplos, ¿verdad?, dentro del Código Penal. En la valoración del patrimonio no serán incluidos los beneficios sometidos al comiso. Al comiso estamos hablando de un término aeronáutico, ¿se acuerdan del comiso? Que se podría hacer sobre aeronaves, motores y todo lo que tenga valor dentro del ámbito aeronáutico. Se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 92 también del Código Penal y siempre va refiriendo. Lo concreto, nuestro Código Aeronáutico, en su artículo 322, deriva al Código Penal la cualificación y cuantificación de los hechos punibles cuando acaecen en el ámbito aeronáutico. Eso es lo que tienen que saber. El artículo 323 del Código Aeronáutico, a su vez, establece la autoridad aeronáutica civil sin perjuicio de las facultades de otras autoridades competentes, mediando indicios de hechos punibles, podrá detener la aeronave involucrada, quedando bajo su guarda y custodia a disposición de la justicia, siendo por cuenta del propietario, explotador o del culpable del ilícito investigado los gastos que generen la detención o custodia. Igualmente, podrá retener la aeronave cuando el explotador, operador, personal de vuelo o de tierra impidiese o obstaculice la inspección o fiscalización de dicha aeronave, esté la misma en vuelo o estacionada. El 323 entonces complementa al 322 dándole un margen o una potestad a la autoridad aeronáutica civil de poder ejercer el rol de policía en el sentido de apreender a la aeronave que estuvo involucrada en un hecho punible y quedando bajo su jurisdicción de la DINAC, en este caso, la custodia, guarda de la misma a disposición de la justicia. Todos los gastos que yo demande son a cargo del operador o explotador o propietario. La prescripción. ¿Qué se entiende por prescripción? Prescripción en el derecho es un modo determinado en la ley por el cual una persona se desliga de una responsabilidad o de una obligación. En el ámbito jurídico, específicamente la prescripción está dada para cuando por el transcurso del tiempo no se han ejercido las acciones pertinentes por los interesados, ya sea el Estado o una persona particular ofendida, y por lo tanto, al no haber ejercido el derecho dentro de un lapso de tiempo, entonces se opera la prescripción liberatoria. Eso es la prescripción. El artículo 328 del Código Aeronáutico, en lo que refiere a nuestra materia, dice, prescribirán al año, o sea, dentro de los 12 meses. Dice, a las acciones de indemnización por daños causados a los pasajeros, equipajes o mercancías transportadas. B, las acciones de reparación por daños causados a terceros en la superficie. C, las acciones por daños emergentes en caso de abordaje a partir de la fecha de ocurrido el hecho. D, las acciones para cobrar créditos provenientes de contratos sobre utilización de aeronaves. F, las acciones para cobrar créditos de una compañía aérea contra otra. G, las acciones por daños causados por organismos de la Autoridad Aeronáutica Civil o de la Administración Pública. H, las acciones del asegurado contra el asegurador. Y las acciones contra el constructor
de aeronaves o productos aeronáuticos. Entonces, con esto, con la prescripción de la acción dentro del año recién referida, terminamos la bolilla 11 y hasta acá llegamos por hoy porque el tiempo se ha agotado. Me gustaría que las personas que ingresaron a la última hora me pasen, habiliten su micrófono y me pasen sus nombres para ponerle presente. Nancy Duarte. Nancy Duarte. Sí. Vos tenés también tu trabajo práctico entregado sin problema, Nancy Duarte. Está bien. ¿Otra persona? Bueno. Creo que con esto terminamos hoy. Como siempre, se va a subir en el portal y va a estar a disposición de ustedes. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego.